va a perder el mundial. Los sinvergüenzas prefieren no perderse el mundial y no recibir esta maravillosa clase que tenemos para hoy. Desde el limbo, ¿quién está en el limbo? Por Dios, a ver. Eso estuvo bueno. Eh, Ena, tenía que ser Ena. Ay, ay, ay. Los que quieran prender cámara, chévere. Hola, Rafael. ¿Qué más, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, Paulo. ¿Desde dónde están? A ver, Orlando, Limbo, ¿dónde más? Desde Homestead, Florida, Orlando. Excelente. Veo que hay gente de muchos lugares. A ver, nadie de Medellín, Colombia, de Morro Plancho, ¿eh? Pero yo ya, espera, yo veo que... Ah, Bucaramanga, o sea que sí me están recibiendo la señal los de por allá. Excelente. Un día pésimo. Ah, El día del mundial. ¿quién dijo Cogiste que el un peor día, día. quién dijo que un día pésimo? Yo, el No, día del Dios, mundial. por Dios, Yo no veo mundial, pero Shakira te estás debe viva, estar estás odiando porque la gente respirando. no la está. Shakira te debe estar odiando porque la gente no la está viendo. Ay, ay, ay. Eh, Ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver que sigue conectándose la gente. Vamos a esperar unos 3 minuticos más y arrancamos. Incluso me gustaría que fueran escribiendo el número uno los que es la primera vez que ven este personaje que está aquí con ustedes. A ver cuántos hay novatos, desconocidos. Y así me voy dando cuenta si de Sandra a Chad, yo, Loli, Gras, ¿quién más? ¿Quién más dijo yo? De Cindy, perfecto, excelente, excelente. Bueno, entonces, a ver, esperemos otros 3 minuticos para empezar con esta plática, esta charla que quiero que sea muy dinámica, que de alguna manera ustedes también vayan preguntando, interviniendo y aquí nos vamos revolcando las greñas entre todos. Es la primera vez que voy a... Hola James. Eh, es la primera vez que voy a dar una charla sobre hipnosis y espero que les guste, como a mí me ha gustado mucho las constelaciones. Eso es, te tenemos. No todos tenemos una muy buena suerte ahí, porque a pesar de que llevo muchos años haciendo constelaciones, perdón, siempre se me mete, es que tengo los cables cruzados, pero antes de hacer constelaciones hice hipnosis. Ese mundial que me dijeron, a ver, yo veo que es que el mundial me está haciendo contrapeso. A ver, yo veo qué fue lo que dijeron por ahí. El mundial va a hacer ricos, a muchos nosotros nos vamos a hacer ricos en conocimiento. Eso, Ladis, me gustó esa. Pero también, ¿y por qué no? También hacernos ricos en dinero, porque tenemos derecho a ser ricos. Eso sería otra charla que voy a programar con mi amada Reyán. Bueno, vamos a darle entonces inicio oficial a esta charla. ¿Quiénes de aquí alguna vez han estado en hipnosis? ¿Los han hipnotizado? Eh, Escriban el número uno los que han estado, los que se han hecho hipnosis. Ah, Ena, claro que sí, estuviste también. Muy bien. No, mejor van a escribir número uno los que nunca han estado en hipnosis, porque así yo sé que es primera vez. Eso, perfecto. Sigan ahí. Excelente. ¿Han visto películas de hipnosis, cosas por el estilo? Mentira, ustedes pueden creer que nunca los han hipnotizado y mentiras. Si ustedes alguna vez han estado enamorados, ya saben lo que es estar hipnotizado. Ay, 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 vea, todos ahí empiezan a reírse, o sea que sí los han hipnotizado. Eso está perfectamente bien. Bueno, El amor hipnotiza. ¿ah? El amor hipnotiza. Sí, 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 sí. Mi papá era de muy buen sentido del humor y decía, el amor no solo hipnotiza, sino que
a veces como que lo idiotiza a uno. Y si hay algo bien loco, podría uno decir que es el amor. ¿Quién no ha hecho aquí alguna locura por amor? Uh, Mira, Ave María. ya hice una por amor contigo. Mira, borré el chat que estaba escribiendo. Eso está muy bien, eso me alegra. A mi Y madre, a creo ver que si lo la puedo vida era un gato. recuperarla. Ay, Ladis, ay, Ladis. ¿Y será que en esta Ay, vida Dios está siendo también mío. un gato? Ok, Diosito. bueno, a ver, yo miro aquí una cosita, perfecto. Bueno, entonces voy a contarles primero como una especie de anécdota para contarles y profundizar un poco sobre la hipnosis. Yo de niño veía muchas películas o, bueno, veía, no tanto de niño, porque de niño nosotros éramos muy pobres y no teníamos televisor. Fue más grandecito que ya después en la adolescencia que empecé a conectarme más con la hipnosis, leer libros que tenían que ver con eso. Siempre me había inquietado mucho todo lo que llamaban la metafísica. Y una curiosidad que tenía yo, ¿no? Porque veo que sin lugar a dudas, cuando hacemos referencia a la metafísica, hoy en día puedo mirar que es lo que está más allá de lo físico. Y uno pregunta, ¿y qué es lo que está más allá de lo físico? ¿No será que todo es físico o no es todo físico? La física cuántica, por ejemplo, nos habla de que todo es energía. ¿La energía le hace parte de la física o no? Pero bueno, eso serían disquisiciones o filosofías muy profundas. Entonces, yo les voy a contar primero cómo fue que yo empecé a estudiar hipnosis. Después, voy a hablar un poco sobre lo que son las hipnosis. Eh, ¿Para qué sirve la hipnosis? ¿Sí? Voy a hablar un poco quién puede ser un hipnoterapeuta. Voy a hablar de los riesgos de la hipnosis también. ¿Sí? Y con base en eso, pues vamos a tener la oportunidad de mirar las bondades de la hipnosis. Yo he sido una persona muy curiosa y yo estudié psicología cuando me divorcié, ya estaba un poquito mayor y yo quedé con mis dos hijas. Muchos de ustedes ya conocen esa historia. Y cuando yo entré a la universidad, yo era definitivamente muy, muy curioso. Y muchos de los que me conocen aquí saben que yo soy bastante curioso, que han asistido. ¿Quiénes han asistido aquí a constelaciones con Reyán o conmigo? Pongan ahí el número dos, los que han asistido a constelaciones. A ver, yo veo que un montón de gente que ya ha asistido a constelaciones y sobreviven y todo esto. Bueno, por eso a mí hay veces se me enreda un poquito el tema de las constelaciones, porque incluso hay personas que dicen que eso parece que fuera hipnótico. A mí las charlas me gusta hacerlas bien relajado y que después ustedes vayan haciendo preguntas, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba estudiando psicología, pues hubo una situación bien particular y era que yo tenía mucho interés en aprender cosas raras. Pero resulta que la universidad no daba nada de... ¿Sí? Yo silencio a todo el mundo. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo llegaba y era muy curioso. Resulta que la universidad no ofrecía nada de hipnosis, pero yo he sido una persona que gracias de pronto al trabajo que he hecho con mi energía femenina, magnetizo muchas cosas. Y curiosamente, un día en la cafetería de la universidad me encuentro yo un plegable, un flyer, volante como le llamamos en Colombia, curso de hipnosis. Y yo, wow, lo que yo quería. Mejor dicho, aquí está, perfecto. Miro yo, los que conocen Medellín saben que Medellín, bueno, conocen dos lugares que son muy famosos. Uno, la escuela Remington, que era la escuela que tarde o temprano usted elegirá.
que lo difícil de pasar a la escuela Remington era pasar la Avenida Oriental porque por ahí pasaban muchos carros. Entonces, y yo ahí fue donde terminé mi bachillerato, mi high school que llamaríamos acá. Después de haber vivido una época en la que anduve loqueando, manejando taxi, fumando marihuana y haciendo un montón de cosas. Pero cuando yo quedé con mis dos hijas, yo asumí una responsabilidad muy grande y ahí fue donde entré a la universidad. Lo curioso, Divorció. lo curioso del caso, cuando yo miro lo del curso de hipnosis, es que era en el Hotel Nutibara. Y yo, wow, se ve interesante en un hotel. No es académico. Vamos a ver. Y yo soy muy, no sé, invitador, conspirador, lo que sea. Entonces llegué y le dije a los compañeros, hey, a varios compañeros, venga, hay un curso de hipnosis, chévere, vamos a hacerlo. Y hubo como 4 o 5 compañeros de la universidad que dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y entonces yo llego y era hasta relativamente económico, pero era nomás un curso que era de lunes a viernes. Y yo dije, pues puta, y uno aprende a hipnotizar de lunes a viernes. Eso lo veo como muy raro. Bueno, llego yo el lunes como con los 3 o 4 compañeros. Nos sentamos ahí en el salón que había rentado el tipo en el Hotel Nutibara. Y el tipo yo lo sentía como muy nervioso. Y éramos como 40 los que estábamos allí. Y el tipo estaba como muy nervioso y empezó a hablar un montón de cosas que llevaba yo no sé cuántos años haciendo hipnosis, que cosa y la otra. Y la clase la pasó hablando un montón de cosas, pero en el fondo yo siento que no dijo nada, ¿sí? Y yo quedé como que, pues, primer día y nada, y vamos a aprender porque él dice que el viernes nosotros debíamos llevar a una persona para hipnotizarla. Yo decía, y el viernes de aquí yo voy a llevar a una persona para hipnotizarla. Llega el martes y me sorprendía mucho que el tipo sudaba demasiado. Esto, las axilas eran todas aquí empapadas, aquí así. Y yo, este tipo, ¿qué onda? Y dio una clase muy teórica y muy de la historia de la hipnosis. Pues yo ya había estado empezando, ya estaba estudiando psicología y ahí nos habían hablado de quiénes pues habían sido los que habían iniciado con la hipnosis. Incluso Sigmund Freud tuvo un gran maestro que era uno de los grandes pioneros de la hipnosis, pero Sigmund Freud dejó al lado la hipnosis. Y él dio toda esa historia y yo ya no quedé contento y el miércoles yo le armé el mierdero. Porque una de las cosas que él nos dijo es, no me digan a mí que hipnotice a alguien, porque ustedes van a hipnotizar a alguien el viernes. Y yo, ¿cómo así? Este manqueón. Y entonces yo el miércoles, le dije a los compañeros, no, este man nos está dando la vuelta y este man no va a salir con nada. Entonces llegué yo y le dije, profe, vea, aquí hay muchos que estamos como muy inconformes porque ya hoy es miércoles y resulta que no hemos visto prácticamente sino historia de la hipnosis, no hemos visto absolutamente nada de eso. Ah, no, sí, pero tranquilo. Yo le dije, no. Y el grupo le armó el mierda y le dijo, tiene que hipnotizar a alguien del grupo. Él llegó y dijo, ok, listo. Y yo le dije, pero usted no lo va a escoger, lo escogemos nosotros. Ah, sí, no, hágale, tranquilo. Y efectivamente, yo escogí, había una compañera que ella quería que le hipnotizaran. Y efectivamente el tipo llegó y ¡pum! La hipnotizó. Y yo dije, wow, porque era una amiga mía. Y yo dije, es verdad. Pero ¿será que yo sí voy a aprender a hipnotizar de aquí al viernes? Ya hoy es miércoles. Y entonces él ese día nos dio algo de teoría porque siempre se demoró en el proceso, porque un proceso de hipnosis siempre se demora. Incluso la clase era, nunca se me olvida, de 6 de la tarde a 9 de la noche y ese día nos quedamos como hasta las 10:30 de la noche. Y el tipo la hipnotizó y nos dio un poco más de teoría. Pero bueno, ¿cómo putas voy a yo hipnotizar a alguien el viernes? El jueves llega él y nos lleva una fotocopia del protocolo de la hipnosis. Y ese día nos explicó la parte práctica. Nos habló de cómo es el proceso de hipnosis, o sea, sin profundizar demasiado en el porqué de las cosas, él dio la práctica. Es como si
te montan en un carro y te hacen decir, mira, usted va a aprender aquí el close y aquí tan, 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 y entonces, listo. Y yo decía, Dios mío bendito, y este protocolo me lo voy a aprender yo para mañana viernes y tengo que llevar a una persona para hipnotizarla. No, 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 eso está como pesado el asunto. Entonces, en esa época estaban de moda los Wallman. ¿Se acuerdan de los Wallman? A ver, ¿quiénes se acuerdan? Escriban el número uno los que conocieron el Wallman. Ah, yo sé, Rafael, por qué dice que no, porque va a delatar la edad. Ahí estamos, vio, Ena. Vio, nosotros somos los más viejitos, los que utilizábamos los Wallman. De hecho, les cuento otra anécdota. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo era muy pícaro, por decirlo de alguna manera. Yo estaba en el primer semestre de la universidad y me conseguí un amigo que estaba en el segundo semestre. Y entonces, en esa época, uno podía ir, yo me acuerdo que me iba para lo que llamamos en Colombia el San Andresito, que es donde venden todas esas cosas que vienen de la China y un montón de cosas. Y entonces compré una grabadora de periodista, así pequeñita. Y entonces yo llegaba y compraba, pero las cajas de cassette, por cajas, porque eso era cassettes cuando eso. Y entonces yo llegaba y al compañero mío le mandaba, le entregaba la grabadora con 2 o 3 cassettes para que me grabaran las clases. Él estando en el segundo semestre y yo en el primero. Luego él estaba en el tercero y yo en el segundo. Y yo como manejaba taxi, cuando estaban mal a las horas, yo ponía los cassettes y escuchaba las clases anticipadas. Y entonces cuando yo entraba ya al segundo semestre, ya había escuchado un montón de clases cuando yo estaba en el primero y los profesores siempre repetimos la misma pendejada. Entonces los profesores, vea, y yo era un estudiante aventajado. No, pues cualquiera diría que era porque era muy inteligente. No, yo me acuerdo una materia que se llama la epistemología, que nosotros llamábamos despistemología, porque uno queda más enredado que un puta, es pura filosofía profunda. Y entonces yo llego y ese profesor, yo escuché en un cassette una pregunta que le hizo a todos los estudiantes y que el que diera la respuesta le ponía una nota muy buena. Nadie supo la respuesta, pero claro, el profesor dio la respuesta. Al semestre siguiente, lo mismo. Bueno, muchachos, entonces yo les voy a hacer una pregunta y el que sepa va a tener un 5, que la calificación era 1 a 5. Y entonces, y yo ahí mismo, profe, y ahí mismo leí la respuesta y él me miró como así. Y bueno, era porque yo era en ese sentido. Bueno, volviendo a lo de la hipnosis, yo llegué y hice lo siguiente. Yo dije, yo no me voy a aprender todo ese discurso, porque el protocolo era un poco largo. Solamente todavía me sé nomás el primero o el segundo párrafo. ¿Sí? No, creo que el primer párrafo. Donde pone una voz así seria y entonces miro a la persona sin parpadear. No, a usted no le van a brotar tanto los ojos como a mí. Claro que cuando yo estoy con la persona no le abro los ojos así porque de pronto se asusta. Pero yo llego y lo miro y yo sin parpadear, yo puedo demorarme mucho sin parpadear y voy a decir, voy a dormirlo dulce y gradualmente, sin que experimente la menor inquietud. Poco a poco le invadirá ligera somnolencia y experimentará sensación de bienestar, algo que se siente como cuando pasas una noche en vela. Vas a mirar única y exclusivamente el dedo, y empiezo yo con, ese era el discurso, pero yo no me, porque eran como 4 hojas o 3 hojas, yo no sé. Entonces yo qué hice, llegué y lo grabé. Y me voy yo para el viernes, pregunté en la universidad, ¿hay alguna persona que quiera que yo le hipnotice? Y una compañera me dijo, yo, Ramiro, yo. Y yo le dije, listo, pilas, pues viernes a las 6 de la tarde nos vamos para el Hotel Nutibara, que yo la voy a hipnotizar. Y efectivamente hay varias cosas que ya luego pues él sí nos explicó varias cosas, dónde se sienta uno, cómo se sienta uno, qué partes del cuerpo, porque hay 2 formas de hacer hipnosis, una que es sentado y otra que es acostado. Hay una que nos habló de las zonas hipnógenas, cómo entonces uno le pide permiso a la persona para, solamente le va a tocar aquí, le va a tocar aquí, en fin. Entonces, llego yo y me voy con ese parapeto que era un Wallman, que eso era como si fuera un cartucho, una riñonera, una cosa toda grande ahí. Y llego yo
y empiezo con esta compañera haciendo el protocolo y de ahí esta muchacha empieza a entrar en hipnosis. Nadie más tuvo ¿cómo se llamaría eso? El atrevimiento de llevar un Wallman. Yo era el único. Claro, apenas la gente vio que yo hipnoticé, porque la muchacha se empezó a hipnotizar, todo el mundo soltó al compañero y me hicieron tremendo corrillo. Y esta muchacha entra en hipnosis, compañera de la universidad, y efectivamente le hice una regresión y llegó hasta el momento del parto. Y oh sorpresa porque se dio cuenta de varias cosas. Cuando eso no existía ni siquiera el Viper, mucho menos el celular. Pero cuando ella quedó muy conmovida, inmediatamente salió de la hipnosis, llegó y me dijo, Ramiro, no, yo tengo que llamar a mi mamá. Y ahí con un teléfono público, y efectivamente, desde el teléfono público, llamó a la mamá. Y la mamá le confirmó que todo lo que ella estaba diciendo era verdad. Y ella quedó como así, porque fue una hipnosis que la llevé incluso al vientre materno y el momento del parto. Y recordó cosas del parto que ella pues no sabía y que la mamá le confirmó y le dijo, sí, mija, eso fue así, eso fue así. Yo quedé más contento porque pues fui el único que hipnoticé a la gente. No quiere decir que los otros después no hayan hipnotizado, sí, después varios compañeros míos también hicieron hipnosis. Pero el que quedó con la fama, ¿quién fue? Ramiro. Y llego yo el lunes a la universidad todo orondo, todo contento, y esta muchacha le empieza a contar a todo el mundo. Y estuve no, y recordé cosas y eso se regó como si fuera pólvora. Y entonces la gente me decía, Ramiro, yo quiero que me hipnotices. Y yo, venga para acá. Yo era como policía estrenando bolillo. A todo el que me decía que lo hipnotizara, venga para acá, venga para acá, venga. Y yo hipnotizaba a todo el mundo. No sé si Rafael hizo una pregunta o va a mirar, porque me gusta ir mirando qué es entrar en hipnosis, Ramiro. Sí, ahorita voy a explicar esas cosas, ¿sí? Porque es bien importante la pregunta tuya. Pero primero voy contando la anécdota, las anécdotas, porque hay otra anécdota muy fuerte, pero muy significativa. Le pedí incluso a la compañera a ver si ella podía entrar, no podía entrar hoy, pero les voy a explicar algo. Yo empecé a hipnotizar a todo el mundo. Cuando yo me divorcié, yo quedé solo con mis dos hijas. Y entonces hay unas horas que son las más convenientes para la hipnosis. Entonces, precisamente más o menos las 2, 3 de la tarde es una muy buena hora para uno hacer hipnosis. Entonces, yo empezaba a hipnotizar a todo el mundo. Incluso por la noche también, y mis hijas se quedaban donde mi hermana o alguna cosa. Y un buen día llega una compañera y me dice, Ramiro, ¿será que me hipnotizas? Y yo, claro que sí. Me dice, ¿puedo ir a acompañar? Y yo, claro que sí. Y yo quiero ir con mi mamá. Y yo, perfecto, hágale, de una. Y efectivamente, ella llega con la mamá a la hipnosis. Y yo me pongo los Walmart porque todavía no me había aprendido el discurso. Y empiezo yo, y ella se sienta al frente y la mamá se sentó por allá a un lado. Y empiezo yo con la muchacha. Voy a dormirla dulce y gradualmente, sin que experimente la menor inquietud. Poco a poco le invadirá ligera somnolencia y sentirá sensación de bienestar, algo semejante a lo que se siente cuando después de una noche en vela, y la muchacha como un búho. Cuando miro a la mamá ya estaba toda turumbuleca. Ay, caña, la orientación, y quería oír esta cosa. Dale que lo vas a oír, no te preocupes. Lo que sí voy es que nosotros por ahora no vamos a escucharte a ti. Bueno, entonces la mamá toda turumbuleca. Y ella llega y mira a la mamá. Y ella me dice, ay, no, entonces hipnotiza a mi mamá. Y yo, ok, no hay problema. Y efectivamente se sienta la mamá. Hay personas, y esto para ir aclarando, que hay personas que son más fácilmente hipnotizables que otras, ¿sí? Y entonces empiezo con la mamá y empiezo a hacerle una regresión.
¿Cómo hacemos la regresión? Lo primero que yo le pregunto a la persona cuando la voy a hipnotizar es ¿cuántos años tenés? Entonces, claramente como ella me lo dijo, tenía en ese momento 53 años esa señora, ¿cierto? Entonces, yo llego, ok, entonces a nosotros nos enseñaron, uno le hace una regresión a la persona, puede regresarla 10 años, después 5 años, después así para ir progresivamente hacia atrás, ¿sí? Y ella me dijo que tenía 53 años. Cuando llega ella, y yo le digo, cuando voy haciendo todo el proceso, que el proceso se demora por ahí 20 minutos para más o menos que la persona vaya entrando, y cada vez puede ir entrando en estados más profundos, cuando llega ella y le digo yo, vas a retroceder en edad y te verás y te sentirás como te veías y te sentías cuando tenías, y le digo yo, 43 años. Y ella empieza, no, 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 Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Y empieza a gritar Juan Carlos. Y yo, lo primero que nos dijeron es que no perdamos la calma. Entonces llego yo y le digo, pero no, también nos enseñaron cómo atender las crisis, ¿cierto? Y entonces yo llego y le digo, abra los ojos. Y no los abría. Abra los ojos. Y la hija ya toda paniqueada. Y yo, tranquila, no te preocupes. Abra los ojos. Y entonces, nada que los abría y llegué y le di 2 cachetadas. ¿Sí? Y ella abrió los ojos. Y apenas me vio, me mira y me dice, Juan Carlos. Y me abraza. Y yo, ay, no, todavía no. Cierra los ojos, tran. Y vuelvo y la saco. Y dice lo que nos han enseñado para traerla a la conciencia vigílica, conciencia vigílica, se llama eso. Bien, resulta que ya después, para no hacer muy larga la anécdota, la historia, ella cuando tenía 43 años, o sea, hacía 10 años, le habían matado un hijo. Pero cuando yo le dije, vas a retroceder en el tiempo, ella automáticamente se fue cuando tenía 8 o 9 años. Entonces ella estaba por allá, cuando yo le digo, vas a retroceder 10 años y te vas a ver como cuando te veías y tenía tan 43 años, ahí fue donde ella entró en el momento en que habían matado a un hijo, ¿sí? Cuando después de que ella llegue y sale de la crisis, ya, me cuenta que ella no había podido superar la muerte del hijo, que eso así ha sido muy duro, y la hija estaba ahí. De hecho, incluso nosotros tenemos un restaurante en Medellín, Pollos Mario del América. Yo le mandé traer consomé, le mandé a traer pollo. Yo dije, no, ya está, señora, la tengo que mandar bien comidita y bien aterrizadita. Y entonces fue muy curioso porque ella, delante de la hija, me dice, Ramiro, yo no he podido, pero Ramiro, yo quiero que usted me siga atendiendo. Y yo le dije, mire, la verdad, usted sabe que yo soy compañero de su hija y apenas estoy empezando a estudiar psicología. Y yo apenas acabé de hacer un curso de hipnosis. Por eso yo, en ese momento, yo no cobraba. Y ella, no, yo quiero que usted me atienda. Y me insistió y me insistió. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, deme un tiempito hasta mañana. Y yo mañana le doy respuesta si la atiendo o no la atiendo. ¿Sí? Yo lo voy a pensar y lo voy a consultar. Y efectivamente, ellas que se van y yo que llamo a uno de mis grandes maestros. Muchos de ustedes aquí tal vez lo conocen, César Hernández, que ha sido uno de mis grandes maestros. Es un maestro que trabaja con el tarot, trabaja con el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños. Un hombre de una sabiduría impresionante. Y entonces yo lo llamé a él y a él le dio mucha risa porque él siempre mantiene riéndose. Olguita lo conoce, ¿verdad? ¿Estuviste en clase con él? Perfecto. Y entonces llega él y era juagado de la risa. Y me dijo, hombre Ramiro, no hay problema en que vos la atendas, porque vos estás siendo honesto con ella. Ya le dijiste que sos estudiante de psicología, que vos estás aprendiendo. Una cosa que sí yo te puedo decir, me lo dijo él, vos tenés alma de terapeuta y yo te puedo ir acompañando tangencialmente, o sea, yo te puedo ir asesorando en las consultas con ella. Dale, decirle que sí. Y yo la empecé a atender, fue mi primer paciente. Yo sin terminar de estudiar psicología, y le cobraba supremamente barato, porque él me dijo, cóbrele, aunque sea algo simbólico.
para convertirlo en pesos hoy en día, en dólares sería más o menos $3, más o menos 10.000 pesos, era lo que yo le cobraba. Y ella estuvo un tiempo, muy buen tiempo, y después hasta me pidió que le atendiera a la hermana y a la hermana de ella, y después me remitió a una amiga, y yo empecé a atender antes de graduarme, por decirlo de alguna manera, siempre eso sí, diciéndole a las personas que yo era estudiante de psicología, que yo no era psicólogo todavía. Entonces, así fue como yo incursioné en las hipnosis, y desde ahí empecé a hacer muchas hipnosis. Todavía cuando llegué aquí a Estados Unidos tenía un poco de temor por los asuntos que podían ser a nivel legal, pero con personas que ya yo empezaba a atender desde el esquema de life coach, yo les hacía hipnosis. Entonces, más o menos eso para contarles anecdóticamente cómo fue que yo llegué a las hipnosis. Sí, yo las quería. Yo sí recuerdo que de niño yo escuchaba, a ver, algún colombiano acá que recuerde las historias de Calimán, y era el hombre que tenía un poder mental impresionante. Una serie de radio, era una radionovela. ¿Quién levantó la mano? Griselda. Vos sos más o menos de la misma. Blanca. Ustedes conocieron la historia de Emi, de Calimán. Yo también, Ramiro. ¿Quién eres tú? Leila, pero no me dejaban verlo, estaba muy niña. Ay, 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 las aventuras. Bueno, entonces, a mí me apasionaba todo eso del mundo de Quien Calimán. domina la mente lo domina todo. El que domina la mente lo domina todo. Esa era una de las frases de Calimán. Y yo era fascinado con eso. Yo me iba por ahí donde un amigo a que me prestara las revistas porque no teníamos con qué comprarlas. Y a mí me apasionaba y era Tranquilo Solín, el pequeño amigo Solín que era el que lo acompañaba. Y también me veía, ¿saben a quién? Me reía Mandrake. ¿Se acuerdan de Mandrake? El mago que llegaba y era un ilusionista. Mire, Rafael, también te acordás de Mandrake, ¿sí o no? Entonces, ¿no te acordás? Ah, vos es que no, a vos te da vergüenza de que tenés más de 40 años. Estamos cuchos. En Honduras decían mandracadas cuando querían decir algo que era. Sí, no, Mandrake, yo me acuerdo, nunca me olvido que un tipo le estaba amenazando con una pistola y él le dice, y usted me va a matar con una paloma. Y el tipo, mire, vio una paloma. Pero claro, eran cómics, ¿no? Entonces era una cosa muy loca, y eso me apasionaba. Y desde ahí yo me empecé a meter profundamente en la metafísica. Luego sí, empecé a estudiar psicología. Perdón, estaba ya estudiando psicología y viene otra anécdota que tiene que ver con esto, ¿sí? Y es que una vez tuve un sueño muy particular. Lo he contado en muchas oportunidades, me disculpan los que ya me conocen este sueño, pero es que para mí ese fue un antes y un después en mi vida. Ya estaba yo estudiando psicología, ya ese maestro que fue el que me ayudó a que atendiera a esta señora y la seguía atendiendo por un buen tiempo, antes había pasado lo que les voy a contar. Yo sueño una vez, nosotros tenemos restaurante en Colombia, y yo sueño que yo iba caminando por el frente del restaurante detrás de mi papá, ¿sí? Y del techo del restaurante me caían un viajado de mandarinas. Si alguien no conoce qué es una mandarina, pregunte, ¿sí? Es una fruta como una naranja, ¿sí? Y yo caminaba por el frente del restaurante, caminando detrás de mi papá, y del techo me caían un viajado de mandarinas, y yo me desperté asustado porque esas mandarinas me iban a aplastar. ¡Eso! ¿Quién está comiendo Blanca? Comparta mandarina para todos aquí. Y entonces resulta que yo me desperté asustado porque las mandarinas me iban a aplastar. Entonces de ahí le conté a un compañero al que yo le prestaba la grabadora. Le dije, sí, el sueño tan, bueno, lo dije más vulgar, el sueño tan huevón que yo tuve ayer, hermano. Imagínate que me desperté asustado. Y me dijo, pues ve, ¿por qué no le contaste ese sueño a ese profesor que está ahí? Y era César Hernández. Entonces él no me conocía, César Hernández. Yo todavía no había recibido clase con él. Y entonces yo llego y me le acerco. Le digo, profe, usted no me conoce, yo soy estudiante de acá de la universidad. Y anoche tuve un sueño y me dijeron que usted trabajaba con el análisis de los sueños. Y él me dijo, sí, dale, sentate
y me contase el sueño. Eso fue en la cafetería de la universidad. Y le conté el sueño que les acabo de contar a ustedes. Cortico el sueño, pero muy impactante. Y ese hombre, en 5 minutos, en la cafetería de la universidad, me desnudó psicológicamente. Me hizo unas 2 o 3 preguntas. Me dijo, Ramiro, ¿tu papá está vivo o muerto? Y yo, no, mi papá está vivo. Y me dijo, ¿cuál es el carácter de tu papá? Yo le dije, papá es un hombre de carácter fuerte, regañón, serio, frío, distante. ¿Vos sos casado o separado? Y yo, no, yo soy divorciado. Y me dijo, ¿cómo era el carácter de tu ex mujer? Y yo le dije, de carácter fuerte, regañón, igualitica a mi papá, mejor dicho. Y él llega y me dice, vos estás entablando una relación ahora. Y yo, sí. Y tiene que ver con el restaurante. Y yo, sí. Es una mujer de carácter fuerte. Y yo, sí, ¿vos sos brujo o qué? ¿Cómo puta supiste eso? Y él llega y me dice, no, muy simple. El afecto, el amor que no encontraste en tu papá, lo estás buscando en mujeres con características como las de tu papá. Pero en el fondo tenés un miedo, el hijo de puta, que las mandarinas, o sea, las mujeres mandonas, te aplasten. ¡Wow! Y yo le dije, es verdad. Yo estoy saliendo con la administradora de ese restaurante y yo siendo uno de los dueños y esa mujer me pegó un regaño delante de todos los empleados, la cosa más hijo de puta. Claro, por la noche después, vení, y pasamos lo más de bueno, ¿cierto? Pero se reivindicó. Entonces, yo le dije a él, no, ¿sabes qué? Dame una tarjetica. Y ahí fue donde él me empezó a atender. Cuando eso, todavía no había empezado yo a estudiar la hipnosis, ¿cierto? Él me empezó a atender, después hice lo del curso de hipnosis, después se presentó esta señora y a él fue el que yo le dije, César, atendeme, y fue el que me ayudó para manejar la crisis que tuvo esa señora y podría decir yo que me complementó mucho el pequeño y contundente curso de hipnosis. Y desde ahí yo empecé a estudiar al lado de él porque la universidad no ofrecía la línea de trabajo que a mí me llamaba la atención, que era precisamente lo que hoy pues supe después que se llamaba psicología transpersonal, que la psicología transpersonal trabaja mucho con el poder de la mente, trabaja con las hipnosis, con las regresiones, con el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños, con las constelaciones familiares, pero la universidad era de un corte muy cognitivo y conductual. Entonces no avalaban eso que yo estaba estudiando. De hecho, me pasaron muchas anécdotas, porque una vez nos propusieron, ya estaba yo como en el 6º semestre de 10 semestres que dura la carrera, y entonces que los estudiantes hiciéramos una propuesta para trabajar con todos los compañeros. Y yo les hice una hipnosis colectiva. Impactó mucho. De hecho, luego me llamaron y me dijeron, ¿usted está bien fundamentado en eso? Y yo le dije, pues yo estoy estudiando y me encanta. Yo apenas era, como les digo, estudiante de psicología. Y entonces me dijeron, bueno, porque pues la universidad no respalda mucho ese tipo de prácticas. El profesor que dio esa autorización para ustedes, nosotros le llamamos la atención. Yo le dije, no se preocupe. Y miren lo curioso, después aparecieron, porque lo tercero que apareció en mi vida fueron las constelaciones familiares, y tampoco las avalaba la universidad, y miren hoy en día cómo las constelaciones han cogido fuerza y tienen toda una fundamentación y un reconocimiento desde el punto de vista científico, porque obviamente yo soy un científico, a tal punto que una profesora en la universidad me quería llevar por esa línea, y de hecho me acuerdo que me ponía un camisón blanco y yo iba a hacer trabajo de campo con ella, pero nada, psicología conductual, a aplicar el test de Wisconsin, era uno de los tests que yo aplicaba, que era para identificar déficit de atención y de hiperactividad, o era otro test también. Habían unos 2 o 3 tests, batería de tests que yo aprendí y que ya incluso a mí se me olvidaron porque era muy conductual y muy cognitivo. Y la psicología transpersonal no desconoce lo cognitivo, pero lo mira desde otra perspectiva. Sí, reconoce todos los procesos a nivel de lo que es la función ejecutiva del cerebro, también la parte
de lo que es el sistema límbico y el reptiliano. O sea, también nosotros miramos todo eso, la neurociencia. Mi amada Reyán, que ella es una psicóloga, sexóloga y también trabaja y es especialista en neurolingüística y en neuroavance, que es un trabajo que ella hace precisamente de todo lo que tiene que ver con la neurociencia. Entonces, siempre nos ha gustado la investigación. Sin lugar a dudas, nos encanta también esta parte espiritual, porque la psicología cognitiva y conductual no toca mucho con la parte espiritual. Y todo esto tiene una fundamentación también y una articulación en la parte de lo que es la dimensión espiritual del ser humano. ¿Ya? Primero, antes de responderle a Rafael, que tengo la pregunta ahí en el tintero, que es entrar en hipnosis, pues primero vamos a hablar qué es la hipnosis. La hipnosis es, es una herramienta terapéutica, ¿ya? Que ha sido utilizada por muchos años, ¿sí? Es una herramienta terapéutica que busca que entremos en estados no ordinarios de conciencia. Ojo, no es lo mismo decir que en estados alterados de conciencia que en estados no ordinarios de conciencia. Hay un gran psiquiatra, Claudio Naranjo, ya murió, que él hace unas precisiones muy interesantes en esa diferenciación, lo que son estados no ordinarios de conciencia y estados ordinarios de conciencia. Estados alterados de conciencia y estados no ordinarios de conciencia. Y como yo he sido pues un gomoso de la investigación, por ejemplo, estuve en la selva del Perú, en Tarapoto, 15 días tomando plantas sagradas, entre ellas ayahuasca, pero al lado de un psicólogo transpersonal y un psiquiatra. O sea, me gusta estar bien acompañado para ese tipo de procesos. Antes de eso, con mi psicólogo, con César Hernández, él me había llevado a otro lugar en Colombia, donde también experimenté la ayahuasca muy bien acompañado. Eso fue otro momento muy significativo. Entonces, la hipnosis es una herramienta terapéutica, o hay quienes llaman que es un estilo terapéutico. ¿Sí? Porque hay personas que solamente trabajan con hipnosis, se especializan en hipnosis. Es más, otra parte de la anécdota, cuando yo hice el curso de hipnosis, me sorprendió mucho que los que estudiábamos ahí, como éramos como 40 personas, habíamos ahí varios, hay 5 o 6 que éramos estudiantes de psicología, habían como 3 o 4 médicos, pero ese señor había abierto eso para todo el mundo. Había un señor que trabajaba en una estación de gasolina echando gasolina, había otro que trabajaba en una carnicería, o sea, era una cosa, había un odontólogo, era una cantidad diversa, digámoslo así, de profesiones y ocupaciones, porque algunos no eran ni siquiera profesionales. Y a mí me parecía extraño que le enseñaran una técnica terapéutica tan significativa a personas que de pronto no fueran a hacer un buen uso de esto, de la hipnosis. Entonces, me pareció extraño. Sin embargo, no soy quien para juzgar y descalificar a una persona que pueda y quiera llegar a ser un sanador, a ser un terapeuta, y que lo haga con responsabilidad y con ética. Y en ese sentido, luego Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, también lo ha planteado. Cuando él le dijeron, ¿usted quiere que las constelaciones familiares se enseñen en las universidades? Él dijo, no, no quiero solamente que se enseñe en las universidades, que se enseñe en cualquier lugar, no solamente en las universidades, que todo el mundo aprenda a ser constelado y constelador, que sea constelado y que sea un constelador, porque es de un proceso muy profundo, y por eso nosotros, Reyán y yo, somos profesores y somos coordinadores de un instituto en constelaciones familiares. Aquí hay varios que son estudiantes de esa formación. Entonces, el asunto es que la hipnosis es una herramienta terapéutica y lo que queremos es llevar a la persona a un estado hipnótico. La palabra hipnosis tiene que ver con sueño, ¿sí? Con el acto de dormir, ¿ya? Entonces,
¿Qué es entrar en un estado hipnótico? Todos nosotros entramos en estados hipnóticos. Todos hemos sido de alguna manera hipnotizados, ¿sí? Pero para poder clarificar lo que es la hipnosis, esto ya muchos de ustedes me lo han escuchado, pero hay que marcar una diferencia entre 4 términos que muchas veces las personas lo confunden. Una cosa es el inconsciente. Otra cosa es lo inconsciente. Otra cosa es la conciencia. Y otra cosa es lo consciente. ¿Qué es el inconsciente? Me gusta mucho trabajar con analogías. Hagamos de cuenta que el océano es el inconsciente. Es supremamente amplio. Es inabarcable en su totalidad por un ser humano. ¿Sí? Eso es el inconsciente. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dormir, entramos al inconsciente. ¿Ya? Muchos recuerdan los sueños. Hay personas que no recuerdan los sueños, pero les tengo una buena noticia. Todos los seres humanos soñamos todas las noches, científicamente comprobado, por lo que se conoce como el MOR, M-O-R, movimiento ocular rápido. La persona cuando está dormida empieza a mover los ojos muy rápido. Es porque está soñando. Entonces todos entramos en el inconsciente y nos encontramos con lo inconsciente. Si el mar, el océano, es el inconsciente, lo que hay en el mar, un pececito amarillo, un pececito verde, un pez rojo, un tiburón, una estrella de mar, un pulpo, una ballena, todo eso es lo inconsciente. Entonces, cuando yo me fui a dormir esa noche, que soñé con las mandarinas, yo entré en el inconsciente y me encontré ¿con qué? Con lo inconsciente. Una información, porque el inconsciente siempre te está mandando información. Cuando yo hice la propuesta, ¿cómo sanar lo invisible? Ojo con esto, porque mucha gente dirá, lo invisible es lo que no veo. Pero a mí me gusta mucho trabajar con la etimología de las palabras. Si ustedes miran la palabra invisible, ¿qué quiere decir el prefijo in? Adentro. Lo visible adentro. Lo que yo puedo ver adentro. ¿Ya? Porque nosotros no solamente vemos con estos ojos. Nosotros vemos también con la producción de imágenes. Por eso los seres humanos, la inteligencia básica de nosotros los seres humanos es la inteligencia visual. La inteligencia básica de un perro es la olfativa, pero la de nosotros es la visual. Por eso uno recuerda imágenes. Por eso, como en la época de Jesucristo no existía el PowerPoint, entonces él hablaba a través de parábolas y contaba historias. Y entonces usted se las imagina. Imagina, imagen. ¿Sí? Cuando yo, y es una anécdota que ya muchos me han escuchado, pero creo que es importante refrescarla. Y a los que no la han escuchado, pues que les sirva. Una vez fui yo a dar una conferencia sobre inteligencia emocional en Boston. Y yo agradezco mucho a un maestro que tuve en la universidad, viejito, filósofo, psicólogo, sacerdote, teólogo, sexólogo. Y él nos decía, miren, pichones de psicólogos, las palabras no son unas hijueputicas ahí, las palabras tienen poder. Y una palabra bien dirigida puede bajar un fierro o subir otro. No lo decía así, sin vergüenza. Una palabra bien dirigida, las palabras tienen poder. Y ustedes van a trabajar con la inteligencia, nos decía él, de sus estudiantes, de sus pacientes, de sus auditorios. Pero no crean que la palabra inteligencia es sacar notas muy altas o tener muchos títulos pegados de la pared.
No, la palabra inteligencia, nos decía él, viene del griego inte, ligere, inte, interior, ligere, leer en el interior. Y hay muchos tipos, nos decía, Maradona tiene una inteligencia corporal para jugar al fútbol impresionante, pero yo no lo pongo a administrar una discoteca. Se la fuma, se la huele, todo eso. Entonces yo dictando la conferencia sobre inteligencia emocional a estos médicos en Boston, les contaba esto que nos enseñaba este maestro sobre la inteligencia y me decía un médico, me dijo, doctor, si inteligencia es leer en el interior, ¿quién es más inteligente, un perro o un ser humano? Yo le dije, depende. A nivel olfativo, ¿quién hace una mejor lectura en su interior y distingue entre múltiples olores? Ah, el perro. A nivel de la imagen, ¿quién hace una mejor lectura en su interior y distingue entre múltiples imágenes? Bien, claro, el ser humano. Yo se lo voy a demostrar de una manera muy simple. Y dije, doctor, ¿usted tiene hermanas? Y me dijo, sí, yo tengo una hermana. Yo le dije, yo a usted no lo conozco, a su hermana tampoco. Supongamos que su hermana viene de viaje y hay que ir a recogerla en el aeropuerto y usted no la puede ir a recoger y me pide a mí el favor que yo vaya y la recoja. ¿Usted que me entrega para yo ir a recoger a su hermana? Él inmediatamente me dijo, pues obviamente una foto. Y yo le dije, exacto. Si fuéramos a mandar un perro, le entregábamos los calzones de su hermana. ¿Usted se imagina donde a mí me entreguen los calzones de la hermana y yo en el aeropuerto? No la voy a encontrar. Y si al perro le entregan la foto, tampoco la va a encontrar. Entonces, para sanar lo invisible tenemos que entrar a ver lo que está dentro de nosotros. Y la hipnosis es una herramienta para eso. Entonces, uno entra cuando duerme, y no es por casualidad que nosotros en promedio dormimos más o menos 8 horas. ¿Eso qué quiere decir? Una tercera parte del día. Si el día tiene 24 horas y dormimos 8 horas, quiere decir que una tercera parte del día dormimos. Y si eso lo extrapolamos a lo macro, ¿qué quiere decir? Que si yo vivo 90 años y fueron 30 años durmiendo, eso es mucho, hijo de puta tiempo. Fueron 30 años que yo pasé durmiendo. Entonces, yo llego y entro en el inconsciente a encontrarme con lo inconsciente. ¿Sí? Y lo traigo a la conciencia. Si el inconsciente es el océano, el mar, la conciencia es el cielo, es la luz. Entonces, Ramiro entró y a través del sueño de las mandarinas que le iban a aplastar, me di cuenta de un complejo por falta de afecto de mi padre y entonces lo traigo a la conciencia. Y ya digo, estaba buscando en esa chica el amor que mi papá no me dio. Y entonces lo convierto en lo consciente. Y hay varios niveles de conciencia, pero eso quedará para otro momento. Entonces, esto es importantísimo para poder entender la hipnosis y qué es entrar en estados hipnóticos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un proceso hipnótico, estoy llevando a la persona que entra en el inconsciente, pero lo llevo casi que, ojo con esto, a un punto intermedio, porque la persona siempre va a recordar lo que vivió. Es uno de los comandos que uno le dice, dentro del proceso le dice, y vas a recordar todo lo que estás o vas a vivir en esta hipnosis. Y vas a estar en un punto intermedio entre dormido o no, y entonces la persona, eso le genera confianza. Porque muchas personas llegan con miedo de que, entonces yo voy a quedarme desconectado del todo y usted va a hacer lo que le dé la gana conmigo. No. Es una de las cosas que el tipo nos decía. ¿Y el tipo para qué? Tengo que reconocerlo, que al principio tuve muchas dudas. Sin embargo, yo agradezco que me dio un muy buen curso, corto, breve, práctico, y muchos años después, me di cuenta, lo busqué y lo encontré y él había escrito este libro. Ya, que es uno de los libros con los que yo trabajo cuando quise montar el proyecto de dar un curso de hipnosis, porque la idea mía es dar un curso para que las personas aprendan a hipnotizar también, ¿ya? Y a autohipnotizarse y a encontrar los beneficios de este proceso, ¿ya? Entonces, ¿queda claro esto? Escriban número 1 los que sí les quedó claro. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra micrófono o escríbalo, porque a mí me gusta que la gente vaya comprendiendo. Bien, los que... Eso. 1, si les está quedando claro. Perfecto. Blanca, ¿estás haciendo el número 1 o quieres preguntar algo? 1. Perfecto, gracias. Miren que
eso es una de las cosas que nos demuestran que la inteligencia de nosotros es visual. Ella hace así y ya uno va sabiendo que es uno. Entonces, para poder entender qué es entrar en estados hipnóticos, es entrar a explorar, a revisitar. Entonces, esta señora, entre tantas otras que yo he trabajado, llega, ahí va lo de la, gracias por lo de la pregunta de vidas pasadas, ya enseguida se va a responder. Esta señora, en estado hipnótico, entra a un evento traumático, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer con eso? Revisitarlo, necesitamos resignificarlo, o sea, darle un nuevo significado, procesarlo internamente para ir sanando las heridas. Hoy conversaba con alguien y me decía, ¿cómo hago para olvidar esto que me pasó? No, la idea no es olvidar, ¿sí? La idea no es olvidar. La idea es que tú puedas recordar sin dolor. La palabra recuerdo, el prefijo re quiere decir volver, cuerdo viene de cardio. De ahí viene la palabra cardiólogo. Un saludo cordial, es conectar desde el corazón. Entonces, tú entras a revisitar una experiencia. Eso es entrar en hipnosis. Progresivamente la puedo ir llevando a diferentes etapas de la vida. Como a la chica que fue la primera que hipnoticé, la compañera de estudio, que la llevé hasta el vientre materno. Y es impresionante porque nosotros podemos recordar cosas muy significativas. Yo soy un devorador de libros y libros les puedo recomendar infinidad de libros. Incluso hay una película que está gratis en YouTube que dicen que es basada en hechos de la vida real. Se llama Los hijos del ayer. Y es de una señora que empieza a tener sueños, ¿sí? Y esta señora, y ojo con esto porque va a responder un poco lo que está preguntando sobre las vidas pasadas. Esta señora empieza a tener unos sueños, la impactan mucho y a lo último la llevan a un hipnoterapeuta y parece ser que ella está recordando una vida pasada. Incluso en el estado hipnótico recuerda claramente detalles del lugar donde ella se ve. Resulta que es un pueblo, investigan y existe ese pueblo. Entonces, la llevan allá y el hijo la acompaña. El marido estaba súper opuesto a eso. ¿Por qué? Porque resulta que ella había muerto y pues ella nunca había viajado a esa ciudad, a ese pueblo. Y entonces dijo, no, yo quiero ir allá. Y va allá y resulta que entonces los hijos ahora son mayores que ella porque ella reencarnó supuestamente en otra persona. Y entonces los hijos no creen. Hasta que hay un momento en que pasa algo muy significativo y se confronta la realidad. No le quiero, ¿cómo es que se dice? Spoiler, no quiero, mejor dicho, no me quiero cagar en la película porque yo no he podido aprender. Yo cuando llegué a este país ni con hipnosis he aprendido inglés, para que sepan. Para que vayan teniendo en cuenta eso. Cuando llegué a este país hace 20 años no hablaba inglés, ahora tampoco. Y entonces ni con hipnosis lo he podido. Pero bueno. Entonces, ¿Cómo se llama la película? como la película se llama Los hijos del ayer. ¿Sí? Los hijos del ayer. Gracias. Bien, entonces, entrar en estado hipnótico es entrar en un estado no ordinario de conciencia, no es alterado, sino que es un lugar que no visito conscientemente con frecuencia, como cuando tomo ayahuasca también. Y hay formas de acceder al inconsciente, incluso los médicos cuando te mandan, hay medicamentos que son hipnóticos, ¿ya? Hay varias condiciones. El 70% de las personas son hipnotizables, solamente el 70%. Y de ese 70%, más o menos el 80%
son mujeres. Es más difícil hipnotizar hombres, pero yo he tenido hombres que he hipnotizado. Las personas que son muy racionales, ¿qué quiere decir eso? Muy del hemisferio cerebral izquierdo, esas que suben escalas y las cuentan, esos que se quieren leer todos los letreros cuando van en un carro. No quiere decir que no, pero hay personas que son más difíciles de hipnotizar, ¿ya? Uno puede entrar en 3 niveles de hipnosis, pero eso no lo determina el hipnoterapeuta ni la persona que va a ser hipnotizada. Esos son las resistencias del inconsciente que permiten o no que la persona alcance más o menos hipnosis. ¿Ya? ¿Te queda claro, Rafael, qué es entrar en hipnosis? Perfecto. Ahora, usos de la hipnosis. Hay un uso que es muy común, que es el uso a nivel de show. ¿Cómo así que de show? Ustedes han visto Tony Camo y hay una cantidad de hipnoterapeutas que lo utilizan para hacer un show. Yo me acuerdo en Colombia, los que saben Colombia, que a Marvel alguien la hipnotizó y para que viera a las personas sin ropa, ¿cierto? Y entonces me parece que no le dan un manejo ético al asunto, porque ahí puede venir mucho de la imaginación de las personas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando me refiero a la imaginación, ahí es donde yo puedo sugestionar a alguien. Y por ejemplo, lo he visto. Le dan a una persona que está bajo hipnosis una cebolla diciéndole que lo que va a morder es una manzana. Y lo muerde y le sabe a manzana. Lo he visto. También eso en que la persona le puede atravesar una aguja. ¿Ya? Hay cosas que yo digo, eso hay que manejarlo con mucha ética. Yo fui profesor de ética profesional y me parece que es importante ser muy cuidadoso con el manejo de las hipnosis. Se utiliza también la hipnosis para situaciones legales. Se han trabajado casos en el que una persona, un testigo, no recuerda una placa de un carro, lo lleva en estado de hipnosis y puede recordar, ver la placa del carro que atropelló a alguien, en fin, cosas así por el estilo. Entonces se ha utilizado en el sentido de la justicia. En la publicidad, demasiado. Hay mensajes subliminales, porque nosotros percibimos muchas cosas sin verlas directamente con los ojos. Entonces hicieron un experimento en una sala de cine y pasaban rápido a una velocidad que nadie alcanzaba a detectarla con la vista, la imagen de un producto, por decir algo, Coca-Cola. Y cuando salieron al intermedio en la sala de cine, todo el mundo a tomar Coca-Cola. Entonces nosotros nos bombardean con mucha información, por eso digo que todos estamos hipnotizados. Hay una hipnosis colectiva y caemos muchas veces como borregos. Entonces yo a veces digo que yo aprendí a hipnotizar a las personas para deshipnotizarlas. Porque muchas veces, si no nos damos cuenta, en la escuela, en la iglesia o en la familia, nos han venido influyendo y manipulando mentalmente y estamos como hipnotizados. A veces digo idiotizados. ¿Ya? Entonces, para un camino de liberación me parece que es muy sano, muy conveniente. Recuerdo un caso, la hermana de una compañera de la universidad, que ella llega y le tenía fobia a las flores y me pidieron que la hipnotizara. Oh, sorpresa, cuando llegamos a la edad de 3 años de esa niña, resulta que ellos vivían en un pueblo y en Colombia los pueblos, las casas tienen como habitaciones en galería, que son varias habitaciones, y el caso es que ella estaba siendo abusada sexualmente y ella miraba una cortina que era de flores esperando que viniera alguien a salvarla.
y nadie la salvó. Ella cogió una rabia y una fobia porque solamente entraba por esa cortina de flores el tipo ese que abusaba de ella. Y fue muy fuerte ese proceso porque ella reconoció al victimario y después le contó a otra hermana y efectivamente eh, la otra hermana también había sido abusada por ese tío. Pero lo importante, como yo digo, no es olvidar el asunto, porque mire que ella aparentemente lo tenía olvidado, pero por el contrario es recordarlo y poderlo trascender, mirarlo desde otra óptica, sanar, porque ahí es donde podemos ver a nivel de la hipnosis el componente clínico para uno liberarse incluso de adicciones, de ansiedad, de fobias, de depresiones, enfermedades psicosomáticas. Por ahí otro gran maestro que escribió un libro, es un profesor acá en Estados Unidos, es un brasilero, Sana el cuerpo con hipnosis. Él me regaló este libro, me encantó. Un libro de una profundidad muy significativa. Y yo, por ejemplo, tuve la fortuna de conocer aquí a Doris Paredes, muchos de ustedes lo conocen. Ella tiene una academia que es de hipnosis. Yo estoy trabajando con ellos. Viajo, ahora voy para Carolina del Norte, precisamente para dar un curso que tiene que ver con hipnosis. Se llama Viaje al Alma. Y es hacer proceso con hipnosis. Ahí fue donde tuve la fortuna de conocer a nuestra querida amiga Ena. Ena está por ahí, ¿verdad? Y Olguita también creo que hizo ese curso, ¿verdad? Y Olga estuvo en Medellín también incluso. Entonces, mirar los usos que se le da a la hipnosis. En la educación, sí, también. Pero ojo, la hipnosis no es la panacea de que lo va a salvar a uno de todo. Es una herramienta terapéutica y a veces descubrimos cosas y la persona tiene que hacer algo adicional, porque vuelve y parece un chiste, pero no. Yo, por ejemplo, hay una técnica que se llama la hipnopedia y se utiliza mucho con los niños y eso sí la utilicé yo con mis hijas desde muy pequeñitas. Tenía en ese entonces una grabadora que se llama autorreversible, que el cassette iba, volvía y toda la hijueputa noche el cassette daba vuelta. Y yo había grabado con esa grabadorcita de periodista, hablándole a mis hijas. Ustedes son maravillosas, ustedes son muy inteligentes. Es una forma de utilizar saludablemente la hipnosis. Ustedes tienen muy buena autoestima, ustedes son muy valiosas. Lo que ustedes han vivido siempre es para aprender, para crecer. Eran mensajes que en los niños es muy conveniente que escuchen la voz del padre o de la madre. Yo con mi hijo, desde que estaba en el vientre de la madre, yo le hablaba a él. Ya, porque la voz tiene un poder muy grande y reconocemos voces. Pero yo luego a los adultos, muchos de mis pacientes les digo, grabe su propia voz. Yo le puedo dar un script, grábela. Ay, es que a mí no me gusta la voz. Pues vas a aprender a que te guste tu voz porque la voz tuya es tu principal herramienta y le vas a hablar a tu propio cuerpo. Y así yo les voy enseñando a que trabajen con esas técnicas basadas en la hipnosis, porque hay estados prehipnóticos, hay estados hipnóticos, en fin. En el deporte también se utiliza, recuerdo, una vez que el Barcelona quedó campeón y le entrevistaron y decía, es que consiguieron un hipnoterapeuta y nos hizo un ejercicio antes de salir a la cancha y parecían, mejor dicho, parecían dopados, pero no tenían nada de productos artificiales. Y salieron como una tromba y eso en los primeros 15 minutos resolvieron el partido. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer la amplitud de posibilidades que hay con las hipnosis. ¿Quién puede ser un hipnoterapeuta? Pues cuando yo hice ese curso me sorprendió ver personas que no tenían ningún tipo de preparación o formación relacionada con la salud mental, la salud física.
Por ejemplo, si había un odontólogo y le empezó a utilizar, ¿para qué? Para anestesiar sin necesidad de anestesia. Pero nos decían, mucho cuidado, porque usted entonces es una persona que llega con un cólico y usted le dice, lo voy a hipnotizar para que no sienta dolor, y puede la persona no sentir dolor, pero hiciera una apendicitis que muy bonito quitarle el dolor a la persona y que después una peritonitis. Súper grave, ¿sí? No podemos sobrepasarnos en ese sentido. Es que hay que ser muy, muy conscientes y muy consecuentes. Entonces yo diría que cualquier persona que le quiera dar un buen uso, ¿sí? Es perfecto. Puede utilizarla saludablemente, ¿ya? Y eso, de alguna manera, va a traer una conveniencia para la humanidad, diría yo. Riesgos. Yo, por ejemplo, después supe que a una persona que sufra de epilepsia o una persona esquizofrénica o una persona con eventos psicóticos, yo no la voy a utilizar, yo le hago una buena entrevista. Hay un protocolo. ¿Por qué? Porque pues no va a ser ni bueno para él y va a poder ser algo que en términos clínicos llamamos iatrogénico. ¿Qué es lo iatrogénico? Es lo que hace más daño que bien. Y la idea es hacer el bien, ¿ya? Y eso tiene una retribución emocional, una retribución de sanación para uno también. Porque cuando yo contribuyo a que otros sanen, yo también voy sanando. Cuando otra persona crece, yo voy creciendo. Como lo digo cuando hacemos las constelaciones familiares. Cuando un ser humano crece, evoluciona, trasciende, es la humanidad la que está evolucionando, creciendo y trascendiendo. Entonces las constelaciones no es que sirvan para olvidar el pasado, puede ser antes para recordarlo con un beneficio de sanación y trascendencia. Puedo hacer también una hipnosis para reprogramar para el futuro. Algunos de ustedes tal vez hayan leído los libros de Brian Weiss, porque ahí voy a tocar por último el tema de las vidas pasadas. Porque hay dos líneas muy fuertes. Los reencarnacionistas, los que creen en la reencarnación. En la serie, en la película que les recomendé, es una clara evidencia de reencarnación. Pero entonces los cristianos que no creen en la reencarnación, sino en la resurrección, dicen, ¿y entonces? Entonces hay una explicación. Carl Gustavo Jung, que era un psiquiatra, discípulo de Sigmund Freud y que hoy en día también es muy reconocido, habló de los diferentes tipos de inconsciente. Habló del inconsciente personal, Sigmund Freud, y él habló del inconsciente colectivo. Bert Hellinger habla del inconsciente familiar. El inconsciente colectivo hace referencia a una información que está en la caja negra, por llamarlo de alguna manera, y que todos poseemos. El inconsciente es como esa caja negra, como el océano. Pero por el mero hecho de ser seres humanos, venimos con mucha información ancestral. Es por eso, según las investigaciones de Carl Gustavo Jung, que una persona ciego de nacimiento puede soñar en imágenes. ¿Cómo así? Y así también un esquimal que nunca ha visto una serpiente de cascabel pueda soñar con serpientes de cascabel. Yo tuve una paciente que le hice una hipnosis y entonces la llevé a otras vidas, que yo les enseño la técnica de cómo llevar a otras vidas. Y ella dice, uno pregunta cosas como, ¿dónde estás? Y me dice, en una playa. ¿Estás sola o acompañada? Estoy sola, estoy agonizando. Eso era otra vida, según ella, ¿no? Ok, ¿dónde están tu papá y tu mamá? En el mar. ¿Cuántos años tienes? Como 8. ¿Eres niño o niña? No, soy un delfín. Yo, wow. Hubo otra compañera que tuvo en una hipnosis, se vio en una calle en Francia y después averiguó y la calle existió. Ok,
que ella haya en otra vida vivido allá, no sé, puede que haya sido el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de ella que vivió allá y cruzaba por esa calle y esa memoria se transmitió. Entonces es ahí donde nosotros, yo siempre le pregunto a una persona cuando viene a que yo le haga una hipnosis, ¿usted cree y quiere visitar otras vidas? Y me dice, sí. Hay personas que me dicen, no. Está bien, no hay problema. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy respetuoso, principalmente desde la ética, de lo importante que es hacerle el acompañamiento a la persona de una forma muy consciente, muy respetuosa. Por ejemplo, en Colombia, ay Ramiro, ¿y me puedes hipnotizar a mi hijo, a mi hija? Menores de edad, si usted lo acompaña, le decía yo. Pero yo en Estados Unidos no me atrevo a hipnotizar a un menor de edad, ni por el putas. ¿Sí? En ese sentido, ¿por qué? Porque uno tiene, o yo pienso que es muy importante contextualizarme en la cultura, en las leyes del país donde yo estoy. Entonces, hay que ser consecuente con eso, manejar esa responsabilidad. Pero incluso, por ejemplo, a una hijastra, que a ella no le gustaba que yo le dijera hijastra, ella me ve todavía como un padre, nos queremos mucho, ya no vive conmigo, ya es una pareja que yo tuve, y a ella me pidió que la hipnotizara, y yo la hipnoticé. A mis hijas, una de mis hijas, yo le dije, yo no tengo problema, porque siempre estoy haciéndolo buscando un bien. De hecho, incluso, como también dentro de los estudios que tengo como sexólogo, una vez una de mis hijas me hizo una pregunta muy, muy íntima, muy personal. Y yo le dije, hija, yo no soy mujer, yo no sabría darte respuesta. ¿Me autorizas para yo preguntarle a la que era mi pareja en ese entonces? Me dijo, sí, papi, vaya y pregúntele. Y le pregunté yo a mi pareja y mi pareja me dijo, wow, pero tu hija te da mucha información. Y me dio la respuesta. Y yo luego le dije a mi hija, mira, Lina, Margarita me dice que la respuesta es esto y esto y esto, y me dice que tú me das demasiada información. Y mi hija me dijo, ay, pa, si usted quiere lo mejor para sus pacientes que no son sus hijos, no va a querer lo mejor para mí que soy su hijo. Con eso me dejó frito. Ahí me mandó la ética que le decían a uno que uno no puede intervenir en un familiar. Y con el doctor Rubén Darío Correa, que es un médico, el médico mío de cabecera, él decía una cosa muy interesante que le enseñaba a un profesor. No le diga que no a nadie de su familia, pero tampoco se ofrezca. Porque si usted se ofrece, de todas maneras, ellos o no le van a creer o no le van a pagar. Pero si ellos vienen y te buscan porque quieren que tú hagas algo, entonces hazlo, porque tú lo estás haciendo desde el amor. Entonces, en ese sentido, ahí es donde tiene sentido y relevancia poder reflexionar sobre eso. Varias personas me han pedido que haga un curso y yo quiero hacer un curso. Va a ser un curso donde lo voy a hacer 5 jueves, que me ha funcionado bien cuando hago cursos. Va a ser un curso sobre hipnosis específicamente, donde voy a... ¿Cuándo empezamos, Johnny? Yo creo que va a ser el último jueves de junio y luego los otros 4 jueves de julio. ¿Ya? Como de todas maneras uno tiene pues una venita un poquito comercial y he aprendido con personas muy, muy, muy interesantes en ese sentido. El curso conmigo va a tener un costo de $200 las 5 sesiones, pero los que se inscriban y paguen antes del domingo no pagan sino $150. Después del domingo sí va a valer $200. Ya incluso tengo personas que hicieron el curso de análisis, interpretación e interpelación de sueños
que quieren hacer el curso de hipnosis. La idea conmigo tampoco es que sea un grupo demasiado grande para poderle dar atención. Y la idea es enseñarles directamente a que ustedes hipnoticen, desarrollen las habilidades para ustedes mismos, incluso para otras personas, con el mayor respeto y la mayor ética, porque en ese sentido voy a hablar de la historia de la hipnosis. Yo tengo ya más o menos, me están organizando un PDF bien bonito, bien pispito, para que podamos llevar al punto de eso. Voy a explicarle más o menos qué es lo que vamos a ver en cada una de las clases. Permítanme, yo lo busco aquí. Y para Colombia, de pronto hago un precio un poquito más bajito, porque sé que para los colombianos a veces no es. Dice así, va a ser clase 1, historia y fundamentos de la hipnosis. Clase 2, aplicaciones de la hipnosis, uso terapéutico y clínico. Clase 3, ética y responsabilidad del facilitador. Clase 4, práctica experiencial, técnicas de inducción hipnótica. Y la clase 5, protocolo completo de hipnosis y regresiones. ¿Ya? Eso va a ser el curso que voy a dar. Así que si alguien tiene alguna pregunta de hipnosis, de cualquier cosa, puede abrir micrófono, preguntar lo que quieran. ¿Qué hora es? Que ni me fijo. El tiempo se me va volando y parezco hipnotizado. Son las 9:25. Yo he dicho que iba a ser 1 hora y media. Cada clase va a ser aproximadamente de 1 hora y media. Sin embargo, ¿quién ha estado aquí en cursos conmigo? Porque yo digo muchas veces que va a ser de 1 hora y media y termino haciendo la de 2 horas, hay veces. Soy muy fresco con eso. ¿Oíste, Ramiro? Sí. Buenas tardes. Buenos días por la noche aquí, buenas tardes por donde estés. Qué gusto escucharte, hermano, y qué gusto que estemos conectados con esto. Ramiro, yo me acabo de graduar en un curso de biohipnosis sistémica y amo esto, me encanta. Y si Dios permite, tomaré el curso con usted. Ramiro, Perfecto. una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre esta hipnosis y la que hace, por ejemplo, este señor famoso de México que hipnotiza a la gente y la hace hablar en chino, las hacen cantar, bailar? ¿Cuál es la Perfecto. diferencia en eso? Les estaba mencionando hace un ratico el tema de la hipnosis como show, ¿sí? Y nos decía este profesor, porque realmente yo nunca he asistido a un evento de esos, pero nos decía este profesor que regularmente la persona, y yo sí he hecho hipnosis colectiva, pero más con intenciones clínicas, ¿sí? Y ha sido fuerte, ¿ya? Entonces, uno puede utilizar, porque de todas formas tiene el mismo principio básico. Uno de ellos es la sugestión. Y esa sugestión, porque la mente puede, como lo decía yo hace rato, cuando hablábamos de Calimán y de este, ya se me olvidó el nombre, de Mandrake, poder sugestionar a otros, ¿sí? Y hay un asunto muy interesante con eso. Miren, una prueba que yo hago con la gente. Pueden cerrar los ojos ahí un minutico. Cierren los ojos. Ustedes ya me están viendo a mí todavía. Continúen con los ojos cerrados, menos usted que está manejando, porque de pronto se me va a estrellar. Entonces, y recuerda esa imagen mía aquí. Yo estoy de una camisa azul. Tengo una cadena que para mí es muy valiosa, que es una serpiente. Pero yo no les conté a ustedes, aquí al lado tengo un mango verde, ¿sí? Tengo aquí un cuchillo y tengo algo más que enseguida les voy a decir. Y voy a pelar un poquito ese mango verde, lo estoy pelando, ¿sí? Y lo que tengo al lado es un poquito de sal y le estoy echando sal. Y voy a coger, aquí tengo un limón ya partido y le estoy exprimiendo el limón a ese mango y le está saliendo un juguito que empieza a resbalar por el mango y efectivamente me está llegando a las manos, pero yo quiero morder ese mango. ¡Ay! Está ácido. Uf. Escriban número 1 los que salivaron. Todos. No, yo no sé si todos. Los que salivaron, mira. 1-1, Támara. Sí, miren, yo a la distancia, yo no los he tocado físicamente.
sí los he tocado físicamente, porque la voz mía es una onda que se propaga, entra en el oído, vibra, genera condiciones electromagnéticas y ¿qué? Sin tocarlos, toqué su cuerpo, empezaron sus glándulas salivales, ¿sí? Entonces, todos somos sugestionables. Todos somos sugestionables, pero igual, así producimos también un montón de sustancias tóxicas para nosotros. Por ejemplo, cuando estamos estresados, cortisol, adrenalina, y eso acelera el corazón y nos empieza a afectar. Entonces, qué bonito poder utilizar la hipnosis, ¿cierto? Mire, eso es sugestión. Y obviamente el que hace un show sugestiona a un montón de personas y luego venga para acá y ¡pum! Y efectivamente una de las cosas que uno es bueno hacer, o que yo hago con las personas que vienen a hipnosis, les doy un comando para que efectivamente luego entren más fácil en las hipnosis. Ya, Can, vas a entrar a la voz de tres, vas a entrar en hipnosis y la persona cuando es muy sugestionable, uno le hace así, ¡pum! Cae como un pollo. Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, hay personas que lo pueden utilizar para shows y hay unos maestros en ese sentido. Y eso no es ni bueno ni malo. Es válido también, porque sirve para demostrar cómo somos nosotros de susceptibles, de vulnerables. Y en ese orden de ideas, reconocer. Ramiro, Sí, ¿cuándo empezamos? la idea yo creo que va a ser el último jueves de este mes, sería la primera, porque sí, sería el último jueves, que sería el 25 de junio. Organice el chat y me pone, por favor, para refrescar. Fue maravilloso, Ramiro. Bien. Me encanta. ¿Tiene alguna pregunta? Voy a leer las preguntas que me escribieron, o no sé si son preguntas o comentarios. Mejor dicho, ya tengo el chat organizado. Los que quieran me escriben, yo quiero. A ver, yo veo si hay preguntas por acá. Ramiro y hace sesiones. ¿Y dónde? Yo vivo aquí en Florida y las hago aquí en Florida regularmente. A ver, yo veo visitar otras vidas también, sanaría la parte ancestral. Sí, ¿cuándo empezamos? A ver, yo, ¿qué más? ¿Se puede curar una enfermedad a través de la hipnosis? Hay muchas enfermedades que se curan. Vuelvo y reitero, no es la panacea, porque si fuera lo único que todo el mundo estaría salvado. Eh, yo lo intenté, pero nunca llegué a estar hipnotizada. Ok, listo. ¿Cómo se sabe a qué edad hay que llegar para encontrar el momento que libera? Eso se los enseño en la práctica, donde uno va llevando primero progresivamente y luego hay estrategias para llegar a puntos claves. ¿Se puede curar la enfermedad? Sí. Visitar otras vidas también, sí. Apuntada desde ya, Natalie, me acabo de graduar, Johnny, bien, siempre he tenido mucha curiosidad sobre la hipnosis, yo también. ¿Cuánto demora cada clase? Ya dije, hora y media. Tun, tun, tun. Y a ver, por aquí hasta lo saboreé, qué rico, qué bueno, que haya saboreado ¿qué saboreó, el mango o el limón o las dos cosas? Bien, las clases me encantaría, pero las clases quedan grabadas. Las clases mías siempre quedan grabadas. Yo quiero ir en Colombia, perfecto. ¿Cuánto valdrá para Colombia? Déjenme, yo lo voy a pensar, pero sí lo voy a hacer más económico para allá. Póngale más o menos un 20% de descuento a Colombia. ¿Qué tal? Ya. ¿Puedo hipnotizarme así a mí misma? Sí. Hay técnicas muy buenas para que las personas se auto-hipnoticen. Y yo, de hecho, incluso cuando yo me grabo muchas veces, cuando me dicen, yo me vacuné, mucha gente dice que cometí el error, hasta mi médico, que yo no me había vacunado, pero yo me vacuné. Y después me dio una especie de alergia y yo me grabé mi voz y yo me acostaba y Ramiro, y me hablaba a mí mismo y eso me sirvió bastante. A ver qué más. Ramiro, ¿Qué horario va a funcionar? Perdón. ¿Qué horario?
Sí, va a ser de 8 de la noche a 9:30 de la noche más o menos. Ok. Bueno, aquí si de pronto alguien no tiene mi número telefónico, voy a escribirlo. +1. ¿Dónde está el más con esta vaina, carajo? El signo más, que se me hizo el más. Aquí está +1 401 359 0049. Ahí les queda, me pueden escribir y yo les voy incluyendo en el chat. Y si la persona, como les digo, paga antes del domingo, serían $150, después del domingo serían $200 por las 5 sesiones, que tampoco está caro. Y Excelente, excelente precio, Ramiro. perfecto. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces una feliz noche, que sueñen con los angelitos, que se autohipnoticen. Gracias por estar aquí. Cuídense y Buenas Gracias. noches a todos. sábado, Gracias, Ramiro. sábado llamada Reyán tiene constelaciones aquí en Miami, en el Doral, y yo el domingo en Orlando. Listo. Aquí está. Buenas noches. Saludos. Bueno, Muchas gracias. chao, chao, chao. Ay, Ramiro.